Incoming transmission. Bitácora de la Capitana, fecha estelar 4183.2. En cada rincón de la galaxia hay historias esperando ser descubiertas. Hoy abordaremos la frontera final a través de figuras como Michael Burnham, Beckett Mariner y Tendi, quienes rompen moldes y escriben su propia versión de lo que significa ser mujer en medio de estrellas, guerras temporales y anomalías espaciales. Porque en la flota estelar, el coraje, la vulnerabilidad y la resiliencia también tienen nombre de mujer. Computadora, termina registro. Accessing library computer data. Bienvenidos a Frecuencia Trek, el podcast donde desarmamos motores Warp, exploramos la historia de Star Trek tanto frente como detrás de las cámaras y lo más importante, celebramos cómo esta saga nos conecta con nuestra humanidad. Yo soy Julieta, más conocida como Chica Trekkie, Chica Geek, su capitana en esta aventura. Pero hoy no viajo sola en este viaje por las estrellas. Me acompaña en el puente Lorena, quien está comenzando su travesía en el universo Trek. Bienvenida Lorena, qué bueno tenerte a bordo. Muchísimas gracias. Hola Julieta, hola a todos. Bueno, antes de sumergirnos en el universo de Star Trek, cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Quién eres? ¿Qué te trae por aquí hoy? ¿Qué haces en tu día a día? Porque bueno, les cuento que Lorena es bibliotecaria y bueno, ¿cómo llegaste a descubrir Star Trek? Bueno, un poquito sobre mí. Mi nombre es Lorena, tengo 41 años y menciono mi edad porque creo que hay muchos homólogos que estamos en este universo Trek, porque más o menos en la década de los 80 y los 90 tuvimos la maravillosa oportunidad de ver Star Trek The Next Generation, que en español la tradujeron como Star Trek La Nueva Generación. Entonces sé que muchos contemporáneos, muchos cuarentones, incluso un poquito más, han tenido esta maravillosa oportunidad. En mi caso personal, como les comentaba, fue de niña, más o menos a los 10 años, que me encuentro con esta serie maravillosa. Y la verdad dejó un impacto en mí imborrable, porque pese a que con el tiempo no se volvieron a generar series de esa magnitud, o al menos no llegaron a mi vida, o bueno, mi trayecto hacia la lectura, porque como les comentaba Julieta, yo soy bibliotecóloga, profesional en bibliotecas, entonces digamos que mi mundo, mi acercamiento con el conocimiento inicial fue a través de la televisión, con como los canales todos japoneses, sí, como todos. Tuvimos unas series maravillosas en la infancia, y luego pues conocí esta serie y luego me encaminé directamente hacia la lectura. Entonces estuve desconectada mucho tiempo de estos asuntos Trekkie, pero nunca lo olvidé, nunca lo olvidé. Y de hecho pues ya después, ya en mi adultez, gracias a una amiga que me llevó hacia la fantasía, comencé como a leer de esos temas. Y luego retomé, yo dije, no, pero es que a mí me falta algo, yo no sabía absolutamente qué era eso. No, a mí me falta algo, a mí me gusta la ciencia, a mí me gustan los viajes en el espacio, a mí me gustan los misterios intergalácticos, aquí falta algo. Y entonces en una de esas comencé a explorar ciencia ficción como género. Y en las bibliotecas donde trabajaba o las de mi universidad, pues comencé a buscar, bueno, Asimov, siempre supe que Asimov era el genio del que abrió el género. Lo amo. Generaciones. Pero yo iba a buscar los libros y me acuerdo, y robados, perdidos, prestados, así igual, hasta que por fin logré conseguir un libro de los cuentos de él, y yo dije, esto es lo mío. Entonces le puse un nombre. Pensé que solamente eran series de televisión de asuntos estelares, pero no, me di cuenta que había un género. Entonces comencé a leerlo a él y comencé a leer de ciencia ficción, incluso buscaba los premios. Los premios Hugo, por ejemplo, me di cuenta que eran muy importantes. Por los Nebula, ¿no? Sí, también. Entonces comencé, bueno, si este se ganó el premio tal año, yo fui, lo busqué y me lo leí. Entonces realmente ha sido un descubrimiento de los últimos, diría yo, a nivel del libro, digamos de novela, en los últimos 5 años. Pero pues digamos que en ese intermedio entre mi infancia y mi adultez actual, pues estuvo
allí Star Trek Discovery, que hablaremos de eso más adelante. Sí, sí. Que, o sea, conecté, mi yo freaky conectó inmediatamente. y por eso también pues me di como la oportunidad de buscar también novelas. Y me encanta, me di cuenta que me encanta leer ciencia ficción. Porque yo de niña y de adolescente leí muchos clásicos. Estuve en un colegio de monjas, por supuesto fui a razón de biblioteca, me leí todos los clásicos, y entonces digamos que yo venía permeada por ese tipo de literatura y pensé que no había más. Y ya luego en la universidad pues comencé a leer textos académicos y demás, y muchos años estuve como en ese tipo de lectura. Pero pues ya gracias a una amiga que conocí, como les decía, que me llevó hacia la fantasía, y gracias a Star Trek Discovery pues regresaste al mundo de la ciencia ficción. ¿Y has tenido la oportunidad de leer algún cómic o alguna novela de Star Trek? No, fíjate que no, pero sí me he dado cuenta que existen. Hay unas muy buenas. Y pues, recomiéndame. Sí, luego hablamos de eso. Bueno, Lore, tú nos dices que regresaste como al universo de Star Trek, o te reconectaste sobre todo con Discovery y posteriormente con Lower Decks. ¿Cómo te sentiste cuando comenzaste como a ver estas series, que obviamente Discovery digamos tiene un enfoque más modernista, es diferente la cinematografía, el acercamiento a los personajes, a la historia, pues es muy diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver en TNG, y que le ha costado mucho a algunos trekkies que no han podido con Discovery, otros pues hemos tenido una mente un poco más abierta y decimos, no, pues démosle una oportunidad. ¿Cómo fue eso de volver a reconectar, regresar a ese universo de Star Trek a través de Discovery? Pues mira, yo me acuerdo que en su momento salió una noticia que iban a comenzar a grabar la serie, y yo solo recordaba Star Trek. Ajá. Y yo decía, vení, eso me suena. Claro, yo dije, yo me lo vi. Y comencé pues a esperar a que se publicara la primera temporada. Personalmente, digamos que sí sentí un cimbronazo emocional. Como todos. Cuando comencé, porque sí es diferente, al menos sí. a Star Trek Next Generation, que fue pues como mi preámbulo. Y también porque fue un reconectar personal con la ciencia ficción. Entonces, desde que yo sabía que me gustaba, pues lógicamente fue completamente diferente, y como he leído mucho, porque mucho tampoco, pero he leído ciencia ficción, entonces como que no era muy similar a mi tipo de lectura en ciencia ficción. Entonces digamos que inicialmente sentí como el bache, el boom. Ajá. Pero el personaje principal me parece a mí que fue muy bien logrado, ese casting fue maravilloso. Conecté con ella, conecté con todo el equipo, y creo, desconozco cómo es el asunto, pues sí he leído algo, pues que Discovery de pronto no caló mucho en los puristas de la ciencia ficción, pero realmente yo creo que se debe analizar en el sentido de la globalidad de la ciencia ficción. Tenemos los temas principales, unos personajes interesantes, una historia muy bien lograda, y la música es espectacular, y tenemos pues acción intergaláctica, o sea, ¿para qué más? Sí, es verdad. Entonces creo que tenemos todo lo que nos gusta. Y realmente me pareció una serie muy bien lograda. Estoy muy agradecida, muy contenta de que yo haya podido regresar a este mundo con esa serie, porque muy seguramente si fuese otra no estaríamos hoy aquí reunidos. Claro, sí, y es que lo que tú sentiste lo sentimos muchos trekkies cuando, de hecho yo he contado que mi primera impresión de Discovery no fue positiva. Cuando yo me siento, de hecho yo no me quise ver la primera temporada de Discovery porque vi los trailers y yo decía, ¿qué es esta cosa tan horrible que son estos Klingon? Esto no es como esto no son mis Klingon. Pero en la segunda temporada, como introdujeron el personaje de Pike, del cual yo me enamoré a primera vista, entonces me empecé a verla. Y también porque la estábamos comentando en ese momento en los envíos que hacíamos. Entonces, me la tuve que empezar a ver. Y poco a poco fue como agarrándome, como el entusiasmo, digamos, me atrapó, digámoslo así. Pero sí, igual como tú, creo que muchos nos hemos sentido, es un encontronazo, ¿sí? Ya luego tú le encuentras lo positivo, y algo que siempre voy a agradecer a Discovery es que llevábamos más de una década sin nada, absolutamente nada de Star Trek, ni en el cine ni en la televisión. Lo único que
seguía eran como las novelas, que no son canon la mayoría, los cómics tampoco, hay unos que sí, otros que no, y fue el regreso y abrió la puerta para series que creo que hoy en día hay para todos. De las series de esta época moderna hay para todos. Está Lower Decks si te gusta la animación, está Prodigy, está Discovery, y para los que sean, digamos, más puristas, está Strange New Worlds. Entonces creo que por eso estaré agradecida. Pero bueno, ya ahora que hemos explorado como tu experiencia como personal con Star Trek, yo quiero que nos sumerjamos como en un tema que para mí está como en el corazón de lo que hace que este universo sea como tan único, y que me toca muchísimo como persona, y es la representación de las mujeres en la ciencia ficción, ¿no? Star Trek siempre ha sido como un pionero en mostrar personajes que desafían las expectativas, especialmente en la forma que presenta a las mujeres. En todo lo que has visto hasta ahora, lo que viste en TNG, lo que has visto en Discovery, en Lower Decks, Lorena, ¿qué opinas tú de la representación de las mujeres en Star Trek? Pues me parece que ha estado muy adelantada a su tiempo, porque por ejemplo yo recuerdo en TNG que, bueno, ya imaginarán cuál era mi personaje favorito, la doctora Diana Fowl, era mi favorita, porque bueno, digamos que representaba lo que de niña yo más admiraba, la inteligencia, bueno, yo sigo admirando, ¿no? La inteligencia humana, ponerla al servicio de los demás, sí. Y una belleza muy única, ¿no? De la protagonista, que sí. Me parece que también fue muy buen casting. Sí, sí. Sin embargo, yo decía, bueno, ella apareció no en tantos capítulos como yo quisiera. De hecho, yo decía, pero bueno, pero ¿por qué no la sacan más? Capítulos donde no aparecía y yo esperándola. De hecho, un capítulo donde ella peleó, que no me lo esperaba. Entonces, digamos que en esa época las mujeres estaban destinadas al hogar, a la crianza de los hijos, en los 80 y 90, a la crianza de los hijos, y ver a una mujer allí con ese título de doctora, con un respeto que se le manifestaba en toda la nave, cómo a veces se volvían el factor principal para la resolución del conflicto del capítulo, sí. Y que poco a poco se fue ganando el corazón de todos nosotros, e incluso fue apareciendo más y más en cada episodio. Entonces digamos que para mí fue un rol a seguir, y aún en esa época el que el personaje creció. Yo recuerdo que el personaje aparecía muy poco y luego comenzó a aparecer más durante más tiempo en cada uno de los capítulos. Entonces también fue abriendo terreno para nosotras en las artes, y en la vida en general. Y pues en Discovery, en Burnham, pues me encanta el personaje, como les digo, yo quedé atrapada por ella. Me pareció muy bien logrado, y yo veo la humanidad. Eso creo que es una de las cosas que mencionabas ahora, Julieta, y que al hacer mi análisis de mi proceso con Star Trek, porque me encanta tanto, además de que combina la ciencia, pues que es uno de mis grandes amores, y es que yo veo plasmada la humanidad en los personajes. Sí, es cierto. Lo que le pasa al ser humano del común en el día a día, lo que le ha pasado al ser humano de hace 3 siglos, el que le pasará en los siglos venideros. Entonces yo me veo reflejada en los personajes. Por ejemplo, con Burnham, el desarrollo que ella tuvo, digamos, de ser como todos nosotros, jóvenes, rebeldes, un poco impulsivos, llevar nuestro parecer, etcétera, y ver cómo digamos la vida, pero también las oportunidades que ella se da para reflexionar sobre su propio actuar y sobre su contexto, ver cómo ella va madurando, pero de alguna manera yo siento que nunca perdió un poquito su rebeldía, porque a veces hacía cosas ya en capítulos de temporadas siguientes que uno decía, ahí está la antigua. Es como madurar, evolucionar, pero también conservar un poco de sí, de la esencia. Y ese personaje me encanta porque ver la transformación, como la criaron en Vulcano. Entonces, ver como yo decía, es una humana criada en otra cultura, no parece humana. O sea, su única humanidad es su físico, pero todo su comportamiento y su mente era Vulcano. Entonces, a mí eso me causó un choque, o sea, un humano que no es humano. Y ver cómo poco a poco ella se va humanizando. Aunque te soy sincera, siento que debió haber mantenido un poco más lo Vulcano, porque siento que lo perdió.
Muy emocional a veces. Sí, exacto, sí, yo hubiera preferido pues que como que continuara un poquito con su esencia, pero igual ese proceso de humanización me pareció hermosísimo. Y también me parece que representa, por ejemplo, la idea de familia, como la familia no es la que te relaciona por sangre, sino que puede ser un contexto, una situación, que el amor te vuelve familia, como a veces tienen que tomar decisiones difíciles en contra de la voluntad de muchos, pero confía en sí misma y finalmente la saca del estadio y logra salvarse, la confianza en sí misma. Y cómo también comienza a construir equipo, ¿no? Como, o sea, ella era muy solitaria, muy independiente, aquí muero sola, muero de pie. Pero poco a poco ella comienza a confiar en los demás y entonces tenemos, yo creo que una edición de Star Trek grupal, de que somos una flota. Sí, exacto. Sí. Eso me gusta también mucho de Discovery, sí. Y con Mariner, pues no, yo sigo pensando que está loca. Está loca. Pero igual, digamos que el personaje se ha evolucionado. Pero igual, por ejemplo, bueno, confieso que no me he visto la última temporada porque tengo miedo a este cierre. ¿No será que no quieres despedirte? ¿No quieres hacer ese duelo de decirle adiós? No. Y ya como lo he hecho, lo hice con The 100, lo hice con The Expanse, lo he hecho con mis libros de ciencia ficción, lo hice con Discovery, que me dolió, yo lloré ese último capítulo, y también no me lo vi en las entregas que salían, sino me lo vi por allá 3 meses después, estaba en una negación total. Entonces estoy en la misma con Dex. Y bueno, en uno de los capítulos que vi, ella dice que le gusta estar en la flota y que y Boimler le dice, ay, ¿cómo así? Pero como que no te gustaba. Algo así. Sí, yo pensé que nunca te había gustado. Sí. Exacto, y ella no, siendo es un desarrollo de personaje, sino que, bueno, yo comprendo que como estamos hablando de dibujos animados y es más influenciado. De humor, con un toque de humor. Sí, entonces digamos que ahí el personaje pues tiene un desarrollo, pero no tan profundo como Discovery. Pero Dex me encanta también. Y quiero que me preguntes sobre eso porque tengo mi historia también con Dex. Bueno, ya vamos para allá. Sí, me gusta mucho lo que, bueno, volviendo a Discovery, lo que tú planteas de Michael, esa evolución de ella como líder, pero también como mujer, ¿no? Y cómo desafía en cierta manera su personaje las expectativas tradicionales, ¿no? De los personajes femeninos en la ciencia ficción y de lo que incluso hemos encontrado dentro del mismo universo de Star Trek. Es decir, y yo sé que hubo mucha gente que no le ha costado conciliarse con esto, porque ella está en prisión, luego la sacan de allí, etcétera, etcétera. Sí, ¿cómo así que la tipa estuvo en prisión y luego se convirtió en capitana? Pero eso es uno de los mensajes de Discovery, también de Star Trek, ¿no? Siempre hay segundas oportunidades. A mí me gusta muchísimo el personaje. Creo que me gusta más la Michael a partir del la segunda temporada y en la que se convierte luego, que incluso nos dieron ese vistazo a lo que sería ella ya como almirante, ¿no? Que es increíble, sí. Ajá. Y en cuanto a Beckett Mariner, es un personaje lleno de rebeldía, pero también de vulnerabilidad, ¿no? Y tenemos un episodio donde se explica, a mí me costaba empatizar con Mariner y de hecho yo no quería verme tampoco Lower Decks porque cuando veía las promos y veía a este personaje yo decía, ay no me gusta, además me parece muy estereotipado que presenten una mujer así, me parece que no nos hacen un flaco favor. Pero a medida que ella va evolucionando y hay un capítulo que nos cuenta por qué ella es así, porque ella perdió a una de sus grandes amigas, mentoras, alguien que era muy cercana a ella, la perdió en la flota, la perdió en un incidente que lo hemos visto reflejado que ocurre en TNG, que luego nos traen el personaje cuando estaba en la academia y ella cuenta, ¿no? Y eso la hizo no tener como esa rebeldía que de una manera u otra escondía una vulnerabilidad, un miedo, una pérdida, y creo que nos refleja mucho como mujeres, ¿no? Muchas veces podemos tener esa caparazón, algunas lo hacen aislándose, otras como ella en rebeldía, enfrentándose a la autoridad, casi como autosaboteándose, porque Mariner se autosabotea, ¿sí o no? Sí lo hace. Sí, ella todo el tiempo se está como saboteando. Pero bueno, ya que entramos en Lower Decks, cuéntame un poquito sobre cómo llegas entonces a Lower Decks.
Bueno, yo estaba en Discovery feliz y en una de esas me entero que va a salir esta nueva serie en dibujos animados. Pero entonces yo ahí tuve un bloqueo mental. Yo dije, a mí no me cuadra. A mí me cuadra Star Trek con dibujos animados. Yo ya, pues nada, no, esa vaina por ahí no va. Claro que tenemos una serie animada, no, perdón, tenemos una serie animada de los 60, pero obviamente es un tipo de animación diferente y es casi ver la serie original en dibujo. Entonces, no, sí, bueno, te entiendo. Le queda tarea, a ver. Le queda de tarea. Entonces no, a mí yo decía, es imposible, y más como yo soy hija de Japón, a mí me crió la televisión y el anime, entonces yo soy mucho más cercana, digamos, al manga y al anime que al cómic estadounidense. Ya. O los dibujos animados de dicho país. Entonces, a mí eso no me cuadra. Pero en una de esas, yo de hecho me tomé 3 meses, recuerdo. 3 meses analizando si me debía o no ver Lower Decks. Argumentos a favor, descubriste Discovery, te va a gustar, en contra, no, se ve muy raro, no van a llegar a la calidad, Y en una de esas yo dije, me fue bien con TNG, me fue bien con Discovery, démosle la oportunidad. Y cuasi encontré, pero nunca me la vi. Digamos que esa primera temporada sí fue otro base, pero me encantó, me parece que es el resultado de la genialidad, o sea, cómo puedes incluir un mundo como el nuestro, como el mundo Trekkie, pero también metiendo el humor negro, y haciéndonos reír, o sea, incluso nosotros, bueno, dicen los que saben que el humor es cultural, y de hecho sí lo es, porque viví en su momento en Canadá, y ellos decían cosas y reían entre ellos, yo ni lo entiendo, y lo mismo yo con colombianos o mexicanos, y el canadiense se quedaba como, ¿what? Entonces sí, el humor es cultural, pero también hay parte del humor que es universal, y entonces que lograran sacarnos carcajadas a todos, y que se tocaran temas profundos, o sea, filosofía pura, eso también me encanta del mundo Trekkie, que no solo es la aventura, sino la introspección, la ética. Entonces el que tuviera tan buen sentido del humor, un humor negro que me encanta personalmente, ya venía entrenada en otras series de humor negro, entonces eso me ayudó. Y es una de mis series favoritas, me encanta, y bueno, ya saben que estoy en negación, quién sabe cuánto vaya a pasar, me estoy viendo un capítulo como cada 15 porque no puedo contar el final. Necesito que de hecho pues lo comentamos con Julieta, que estoy pensando ya en qué otras opciones voy a seguir, porque no me puedo quedar sin nada, y eso ya lo tengo claro, para mí es como medicina, mi píldora antilocura. Y tengo pensado pues a ver cómo la voy a empezar. Me pareció una obra muy bien lograda, muy bien lograda, y creo que de pronto muchas generaciones de adultos, porque netamente es para público adulto, y muchos adultos en este momento que no conozcan el mundo aquí pueden conectar con ella y luego adentrar en el mundo, a diferencia pues de gran parte de nosotros que hicimos lo contrario. Pero de hecho siento que es infravalorada, porque no, digamos que no la vi en noticias, no la vi como moviéndose. De hecho yo le preguntaba a la gente, somos pocos los que nos gusta la ciencia ficción, y aún entre ellos no la conozco, entonces de pronto siento que allí pues como muchas de las grandes obras de la humanidad le falta reconocimiento, pero bueno, desde que esté en el corazón de todos nosotros, con eso basta y todo. Tendi, hablemos de Tendi. Yo la amo. yo amo a Tendi porque ella es otro personaje femenino que se aleja de los estereotipos, ¿no? Es decir, Tendi viene de los Oriones, que supuestamente y tradicionalmente son piratas, pero luego nos damos cuenta que no es cierto, y en el crossover, que tienes que verte el crossover, Lorena, el crossover entre Lower Decks y Strange New Worlds, vemos, nos damos cuenta que ella dice, no, es que mi bisabuela fue científica y ella descubrió que es un portal que hay en un planeta que permite viajar en el tiempo. Ella dice, fue mi abuela, mi bisabuela, y nadie le cree, y bueno, le dice que no, y cuando viajan se dan cuenta, y efectivamente Pike pues dice esto, ¿no? Entonces me llama muchísimo la atención, porque Tendi es cuando hay un momento que ella tiene que regresar
aviso de spoilers para los que no se han visto todas las temporadas, ella tiene que regresar a su mundo Orión de piratería, ¿no? Y la vemos como fuerte, peleando, y toda una pirata, pero al mismo tiempo es una científica, y ella lucha en eso. Número uno, para ser aceptada en su sociedad como una Orión que rompe el estereotipo. Incluso su mamá y su hermana son grandes guerreras y grandes figuras, porque es una sociedad matriarcal, ¿no? Dentro de la sociedad, y al mismo tiempo dentro de la flota, para que la gente la considere en serio, y no es como, ¡ay, un Orión! Ustedes son piratas, ¿no? Bitácora suplementaria. A veces, las historias oficiales de la flota olvidan a quienes realmente merecen el crédito. La bisabuela de Tendi, Astrea Tendi, fue una brillante científica Orión que sirvió en la nave científica de Bar en el siglo XXIII. Fue su tripulación quien descubrió un portal temporal en el planeta Krulmut B. En el año 2381, cuando Volmer y Mariner viajaron al pasado, Volmer lo comprobó de primera mano. El mismísimo Pike reconoció que el hallazgo fue mérito de los científicos de Orión. No todos los Oriones son piratas y no todos los héroes tienen su estatua en la academia. Algunos heredan su brillantez a alféreces con cabello verde y corazón enorme. ¿Qué opinas tú dentro de ese rol dentro del equipo y también esa diversidad que ella representa y el alejarse como del estereotipo? Pues bueno, yo creo que realmente si analizamos Dex, yo creo que Tendi fue la protagonista. ¿Te parece? Protagonista femenina, sí. En mi caso personal, porque pues ya ustedes saben que pienso de Mariner. Siento que Tendi fue la protagonista. Me recuerda mucho a mi personaje de TNG, a la doctora Troy. Entonces, digamos que es una conexión emocional rápida. Y yo creo que conectamos muchas mujeres, porque de hecho me he estado preguntando a nivel de personajes, ¿qué es lo que hace que uno conecte tanto con los personajes del mundo Trekkie? Porque no es con uno, no es como el protagonista, como puede suceder en otro tipo de series. Y no necesariamente femenino. Todos. No, fíjense que no. Entonces yo creo que allí es que en cada personaje se representa la humanidad con sus pros y sus contras. Sí. Y en el caso de Tendi, vi muchas representaciones, o sea, cómo uno quiere romper el estereotipo, ni siquiera autoimpuesto, impuesto por sus contextos. El amor por la ciencia, es bien friki, le gusta investigar y el personaje se mantiene, ¿no? Eso es algo que de pronto a veces soy muy crítica con los personajes de series y de libros, que nos presentan a un personaje inicial pero se va desdibujando a lo mal. Sí. Tendi fue constante, ese personaje siempre fue muy constante, su amor a la ciencia, cómo comienza a interactuar con otros, ¿no? Porque sus inicios pues allí también fueron complejos, y la amistad que logra. Julieta, recuérdame cómo se llama nuestro chico androide. Medio androide, ay caramba, se me acaba de olvidar, ya te doy el dato. Ay. Listo. La amistad linda que se forma porque, o sea, si ella era raro, él también. Sí, obvio. Y entre raros hayan logrado congeniar, porque no es el mismo tipo de rareza, pero sí como que hicieron clic, una amistad muy linda. Como esta última temporada me parece que se le ha dado el verdadero protagonismo, necesitaba a Tendi que se le reconociera mucho antes, no al final. Rutherford se llama. Rutherford. Gracias. Y en esta última temporada verla en tantas facetas que desconocía, sí. Porque una cosa es que te lo hayan la dicho. La señora de las constelaciones, sí. Pirata que lucha contra el patriarcado Orión. Y como la científica geek. Sí, hermosa. Y ver cómo la familia al final la apoya en su decisión. Y de hecho mueve hilos para que ella pueda como seguir realmente su camino.
Entonces, para mí esa es la protagonista, la ame de principio a fin y vuelve y juega. Siento que a estos personajes les falta, al personaje médico le falta más. En el caso de mujeres médicas, pues. Sí. Y me pareció que fue un punto de cohesión muy bonito Sí. para todos nosotros. Me parece que ella podría habernos como unido, Sí. digamos, con la serie. Sí, es cierto. A mí me gusta de Tendi, bueno, primero que me identifico con ella porque pues ella está bien rarita, bien rayada. Le gusta la ciencia, destaca porque es bien diferente. Me identifico con eso. Pero al mismo tiempo es muy interesante porque Tendi, ella tiene como una lucha. Uno es estar en paz con su herencia Orión. Es decir, Exacto. al principio vemos que ella se avergüenza y no quiere que sepan que ella también pues fue pirata, como todos los Oriones, etcétera, y le da pena eso. Y recuerdo que hay un capítulo donde tiene que ayudar, creo que a Volmer, y ella va y pelea y todo eso, y él se queda como, cierto, y uno dice, aquí hay más de esto. Pero al final ella logra estar en paz con su herencia Orión y con su pasado, y lo que eso implica y que hace parte de ella también. Yo sé pelear, me manejo en una pelea con cuchillos. ¡Me encantó! ¡Yo quiero más! ¡Dale! Sí, Tendi, me imagino a Tendi, ¿no? Ella está en paz consigo, que sabe pelear, se maneja en una pelea con cuchillos, etcétera, pero al mismo tiempo es una gran científica. Y algo que me gustó, que no, me dices si no has llegado a esa parte para no hacerte spoiler, cómo se va desarrollando su amistad o su relación más bien con Tilín, la vulcana, nuevo miembro de la Cerritos. ¿No has llegado allí? No, pero ya lo estoy viendo, porque resulta que cuando ella regresa, ve que el deslizador está desbaratado. Sí. Y como que comienza a preguntar y ella como que ¡pin! Se la pilló, estos dos siguen siendo amigos. Entonces imagino yo que van a ser un trío de amigos muy bonitos, de raros. Sí, no, entonces no entremos ahí. Sí, porque es muy interesante ella. Sí. Bueno, Rutherford, yo sí creo que Rutherford y Tendi tienen un amor platónico, pero en el fondo están enamorados y ninguno lo quiere reconocer. Eso es como la... Sí, yo también. Por supuesto. De principio a fin. Sí, yo también. Eso es como, date cuenta, amiga. Como la amiga que uno, en el grupo de amigos, dos amigos que se gustan y todos nos damos cuenta, pero menos ellos. Y lo niegan vehementemente y todos somos como, ay, por favor, hello. Como digo, o sea, que me voy a quedar también con la gana, porque yo siempre siento que Dex le faltó más amor. Más de amor, o sea, yo estaba esperando ahí. No, cuando a mí me reventaron mi burbuja entre Mariner y Boimler, un capítulo específico en el que mi burbuja estalló yo. Tú tenías la esperanza que Boimler y Mariner pudieran ser pareja. Sí. Exacto, y luego entre Tilly y Rutherford y nada pasa. Entonces, bueno, ahí me quedaron debiendo eso, pero la serie fue muy buena, realmente no se necesita una historia amorosa, porque no el resto de la historia se sostiene. Sí. Bueno, quiero regresarme un poquito y quiero ir a Discovery porque me gustaría que habláramos, ya que estamos hablando de gente que ama la ciencia y es medio geek, medio rara en el sentido positivo, yo quiero que hablemos de Tilly. Tilly, que es un personaje que me encanta. Otro gran amor. Sí, que me encanta, que la extrañé muchísimo en la cuarta temporada, que no estuvo tanto, luego en la quinta por lados, etcétera. Muchas cosas también a nivel personal de la actriz, que fue muy triste porque la actriz pues tuvo un cambio corporal y hubo mucho ataque hacia ella porque pues subió de peso y todo esto. Ella nunca, y no tiene por qué hacerlo, ha dado explicaciones y ni de lo de menos, o sea, nunca tendría por qué hacerlo. No sabemos si fue que se enfermó, qué le pasó, y está bien y no tendría por qué, pero fue muy tremendo y ella tuvo un tiempo que se retiró, bueno, etcétera, pero su personaje yo lo amo. Para mí, primero, me encanta como representación de una mujer joven en las primeras temporadas en plena formación profesional. ¿Sí? ¿Cómo te pareció Tilly en eso? Esa representación de una mujer muy joven, muy entusiasta, recién como estrenadita, sacadita de la academia, pero que está en pleno entrenamiento, ¿no? Porque luego empieza a hacer el programa de formación para oficiales, ¿no? Sí, pues bueno, Tilly está en mi top 3 de personajes favoritos. Yo la amo. Y en muchos momentos casi desbanca a mi top 1. Entonces es un gran personaje. Yo recuerdo que ella ingresa como cadete
Sí. ingresa en la parte más baja pues de ese escalafón estelar. Y sí, efectivamente es una mujer joven comenzando su carrera profesional con muchas inseguridades. Sí, exacto. Con muchas inseguridades. Y poco a poco ella descubre que puede con las cosas, que ella sabe, que tiene con qué, y que si no, pues con ayuda del equipo lo resuelve. Entonces ver cómo va ganando confianza en sí misma es hermosísimo, ver también cómo va ascendiendo en el rango, cómo se va volviendo un personaje importante, porque en las primeras temporadas veíamos que era un personaje secundario y como por ponerla allí, pero el personaje caló y ella también como actriz, el personaje como tal, creció. Entonces la comenzamos a ver cada vez más, por más tiempo, en más capítulos. Hubo una temporada donde prácticamente ella con Burhan eran las protagonistas. Sí. Entonces me encantó esa temporada también porque era como medio desértica y asuntos humanos como la esclavitud, etcétera, liberación. Me encantan esas cosas. Entonces, ver cómo ella florece a nivel personal, a nivel profesional y humano, fue hermoso. Y también coincido contigo, la extrañé muchísimo. De hecho, pues como yo estaba pendiente de qué estaba pasando para las siguientes temporadas, me di cuenta que no iba a estar en la temporada, etcétera. Igual ha sido muy grande, la verdad. Ha sido muy grande, porque ella reunía como un poco de todos los personajes. Digamos, se volvió un poco más intrépida, pero era nerd, sabía de ciencia, de ingeniería. Entonces como que allí sentí que perdimos algo. Sí. Pero bueno, regresa en la última temporada porque pues ya es el cierre. Estoy esperando la nueva verla, la nueva serie, sí. Y ahí a mí me deben pues mi super Tilly ahí, ver que pues logra ese rango, ¿no? Que también a ella, el último al que ella accede, que también le cuesta, ¿no? Le cuesta, como tengo que dejar la flota o al menos Discovery para pasar como otro estadio a nivel profesional, ver ese proceso que hasta yo me preguntaba, ay, vaina, y si a mí me tocara, ¿yo qué haría? ¿Qué decido? Sí. Entonces, también decisiones que se tienen que tomar. Y a nivel profesional y personal. Exacto. Y fíjate que una de las grandes cosas que yo amé del personaje fue su talla. Su talla, cuando yo la veo, yo dije, carajo, esta es una mujer de verdad. Siempre tengo mi personal femenina. Todas podemos ser como queramos a nivel físico, emocional, mental, cognitivo, laboral, etcétera. Sin embargo, yo aprecio mucho las curvas femeninas. Ay, gracias. Curvas, ay, gracias. Carnita donde le quepa, donde la tengan, es hermosa. Entonces, digamos que mi concepción del cuerpo femenino está completamente desligado a la delgadez. Al estándar actual. Exacto, sí. Entonces, y bueno, y ustedes no me conocen, pero yo soy considerada delgada. Pero extraño mucho porque yo tenía más carne. Y por asuntos de salud tuve que hacer una dieta que he tenido que mantener. Entonces ahí perdí mi carnita y yo sigo extrañando mi carnita, mis 6 kilos perdidos. Incluso cuando tenía mis 10 kilos todavía sigo extrañando mi carnita. Y entonces claro, yo veo a Tilly, ese personaje. Yo digo, una chica joven, en la juventud pues digamos esos estereotipos son más fuertes y agresivos de sentir, y veo que ella tiene carnita y yo, me encanta, chica joven con carnita, me encanta. Una chica curvy. Y luego sí, pues, sí, y luego va pues ganando un poco más de talla, un poco más. Yo la verdad pues, o sea, yo dije, ella llegó muy joven al personaje, ¿sabes? Y los años llegan, y yo creo que a todas las mujeres nos pasa lo mismo. A mí por asunto de salud me pasó al contrario, pero digamos que el ganar un poco más de tallas yo no lo vi como algo malo, sino yo dije, el personaje está creciendo en edad. Es real, o sea, es real, te puede pasar, a todas, bueno, a mí me pasó, a todas nos pasa. Hay un tema que tocaste y quiero comentarlo, que lo comentemos, y es la dupla que ella hace con Michael. Y a mí me parece hermosa la amistad de ambas porque yo veo la sororidad femenina allí en todo su esplendor. Es decir, como al principio incluso Michael se burla porque ella le tiene un poquito de miedo porque les toca compartir el camarote, no sé si te acuerdas, y a Tilly le da un poquito de miedo porque hay muchas leyendas en torno a Michael, ¿no?
y de pronto como que la va a matar mientras duerme o algo así, y Michael se burla de eso, pero luego como las dos empiezan a tener una dupla impresionante que es muy parecida a la que ella, bueno, no es parecida, pero que no, como la dupla que tiene con Saru, que también es muy especial, pero con Tilly es el poder conectar con otra mujer, hablar desde el corazón, abrir su corazón, decirle lo que piensa, lo que siente, aconsejarse ambas, pero también el respaldarse, que es algo que creo que todas las mujeres debemos hacer con nuestras pares, ¿no? Con nuestras compañeras, sobre todo nuestras compañeras de trabajo, que a veces en los ambientes laborales puede haber muchísima competencia y ser muy tiburonesco, ¿no? Ser muy despiadado, pero creo yo, y siempre se lo digo a mis compañeras o a las personas con las que he trabajado que son mujeres, si tenemos que apoyarnos es entre nosotras. Tenemos que ser equipo, no quiero decir como nosotras en contra de, sino entre nosotras apoyarnos y con apertura, porque ya de por sí es difícil ser una mujer profesional en ciertos ámbitos, y tú y yo trabajamos en un ámbito que es tradicionalmente masculino, donde estamos trabajando ambas, aunque ejercemos labores diferentes, es un ámbito complejo. Entonces a mí me encanta esa dupla de ellas y esa sororidad, ¿sí? Como siempre se están apoyando y la una sabe que cuenta con la otra y no hay dobleces, no hay hipocresía, no hay el yo querer escalar. Sí, Tilly quiere convertirse en oficial, ella quiere crecer profesionalmente, ¿sí? Michael no lo ha pensado quizás, pero bueno, se va convirtiendo hacia lo que va a ser una capitana, pero nunca es pisarse las mangueras, sino ayudarse la una a la otra. ¿Cómo lo ves tú allí? Pues realmente es un gran ejemplo de amistad. Porque incluso yo recuerdo que esos primeros capítulos, o sea, Tilly era muy Tilly en esas dos primeras temporadas, y Michael muy Michael, y uno decía, allí no hay puntos, no hay congruencia, hay química. Tilly a veces le tiraba su acidez a Michael, como es que ella es demasiado rara, pero poco a poco digamos que las dos se pudieron ir conociendo. Siento yo que digamos el primer paso para una gran amistad es el conocer al otro, con todo lo que el otro conlleve. Luego pues una comprensión de esos mundos, y finalmente pues tener como vínculos emocionales. Entonces pese a que eran completamente diferentes, Tilly siempre fue muy apegada a la norma, al deber ser, mientras Michael fue pues un poco más liberal, pero poco a poco lograron compenetrarse, entenderse, diría yo, y a partir de allí apoyarse, y en las grandes decisiones que tuvieron que tomar las dos a lo largo de todas las temporadas, siempre estábamos todos pendientes de qué iba a decir la una, qué iba a decir la otra, y fueron pues una manifestación hermosa de lo que puede ser la amistad entre mujeres, porque la idea es que nos apoyemos entre nosotras, como bien mencionabas. Ya pese a que muchas cosas han cambiado en nuestros contextos, especialmente en el lado occidental, en la cultura permanece en el inconsciente. Entonces, aún así, pues nosotras todavía tenemos mucho que luchar, mucho que ganar, y qué mejor que podamos compartir el camino de la vida con otras mujeres que están también en sus propias búsquedas, y que nos demos la mano, porque realmente ¿quién más lo va a hacer? Sí, y analizándolo así nos damos cuenta que Star Trek no solo es entretenimiento, ¿no? También ofrece lecciones sobre la vida, la moralidad, la ética, la resiliencia, ¿no? ¿Cómo te ha impactado eso en tu vida diaria, Lore? ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo siempre he pensado, ya pues ahorita en mi adultez, analizando un poco más mi proceso de lector y de televisión, pues en el sentido de mis series, me he dado cuenta que yo amo mucho una gran historia, pero también con toques filosóficos, o lo que en otros contextos digo humanos. Y en ese sentido es una constante que yo veo en todas las series de Star Trek. No se pierde ese lado filosófico, las preguntas sobre quién soy, para dónde voy y cuáles son las implicaciones. Entonces yo conecto muchísimo con eso, ¿sabes? A mí me pasa igual. Eso. Soy de por sí muy reflexiva, entonces digamos que disfruto cuando la serie coge esos caminos, y siento que sería muy útil que los jóvenes
o adultos que no se han dado la oportunidad de explorar su interior, sería muy bueno que vieran la serie porque te lleva a preguntas existenciales que te tocan y te marcan. Por ejemplo, cuando Tilly le ofrecen el cargo para que sea la directora de la academia, a mí casi me da algo. Y yo digo, una gran decisión. Una gran oportunidad. Sí, cosas que pasan en las series que te ponen a pensar en tu humanidad, y eso nos pasa, no se lo inventan, Julieta. No, son cosas que a todos nosotros nos han pasado. Reales, sí, exactamente. Y entonces me parece también una muestra de grandeza a nivel artística y literaria, porque yo veo ahí pues mi literatura plasmada, el poder llevar esos asuntos humanos a un mundo muy diferente, ¿no? Porque también ciencia ficción tiene un contexto muy tecnológico, muy científico, exacto, y que se puede hacer como esa dupla, o sea, lo podemos hacer todo, no tenemos por qué ser una cosa u otra. Entonces me parece maravilloso y considero yo que las nuevas generaciones deberían estar viendo, bueno, no sé, tú que conoces más, ¿cuál recomendarías para un niño y un joven? Para un niño prodigy. Prodigy, para un niño prodigy. Ajá, Lower Decks no me parece para niños, es fuerte, no, digamos, es un humor adulto, entonces no, yo no se la recomendaría. Para mí es para un joven, para un niño prodigy, para una persona joven podría ser Discovery si le gusta este tipo de cinematografía. TNG es buenísimo, es también, yo creo que es una de las mejores series que hay, pero es que depende de la edad y depende de lo que te guste, ¿no? Si es por ejemplo, a mí me gusta Discovery, pero también me gusta TNG y me gustan las series clásicas de Star Trek, porque Star Trek tiene un toque muy shakespeariano, ¿sí? Siempre he sentido que Star Trek tiene mucho de Shakespeare en esta exploración de la naturaleza humana, del bien, del mal, del ser o no ser. Esa es la cuestión. Para mí esa es como el resumen de lo que es Star Trek, ¿no? Ser o no ser. Y digamos que TNG va mucho por esa línea. Igual, digamos, tenemos a Patrick Stewart, que es el líder de la serie, y pues es un actor de teatro, entonces le queda mucho mejor, hija, como guante, como guante esta parte shakespeariana. Voyager me parece que también es supremamente inspiradora, sobre todo en cuanto a la resiliencia, el enfrentamiento de la adversidad de un personaje, Lore, que cuando tú descubras, te veas Voyager, te vas a enamorar de Seven at Night, que muy pequeña fue, digámoslo, en lo que sería en nuestra época, raptada. En esa época es asimilada, en Star Trek es asimilada por los Borg, ella es liberada del colectivo Borg, que tiene, mira lo que te cuento, tiene muchos tintes a cosas actuales, ¿no? Podría pensar en un culto, una secta, ¿cierto? Liberada de eso, y cómo ella enfrenta el enfrentar su pasado, su estrés postraumático, y va creciendo como personaje. Entonces, pues depende que toque en ti la fibra. Tenemos más de 57 años de Star Trek, entonces tenemos muchísimo. El que te gusta una cosa, puedes encontrar una serie a la medida. Tengo gente que me dice, no, es que yo llegué a Star Trek fue por las películas, y yo, pues, otros, no, es que yo llegué por Discovery, es que yo llegué por acá. Creo que hay para todo, ¿no? Porque es como Shakespeare, actual. Porque es actual, porque toca temas inherentes a la condición humana y siempre serán actuales, sin importar el contexto. Es decir, tenemos la guerra cardassiana, pero eso podemos traerlo al contexto ahorita, a una invasión, ¿cierto? A una colonización, etcétera. Entonces, pues volviendo a tu pregunta, depende. Yo le diría a la persona, le preguntaría qué te gusta, qué te llama la atención, y por ahí iría. Bueno, ya para ir como cerrando aquí, Lorena, ¿cómo ves tú el futuro de Star Trek? ¿Qué te gustaría ver en futuras series o películas, especialmente en lo que respecta pues a los personajes femeninos, que es el tema que estamos tocando hoy, y sus historias? Bueno, yo también me hice esa pregunta, ¿sabes? Porque ¿sí? Yo lo considero, Star Trek lo considero una obra de arte, deseo que perdure. Sí. Entonces, cuando acabó Discovery, yo decía, bueno, ahorita con qué vamos. ¿Qué sigue? Creería yo que debe mantenerse una dupla, digamos, series enfocadas en jóvenes, sí, pero series enfocadas en el público adulto ya fidelizado, como nosotros. Lo creo. Entonces me pareció muy buen logrado Prodigy,
De hecho, siento que se tocaron, para ser una serie infantil, siento que se tocaron Sí. algunos temas como Muy profundos. fuertes. Sí, yo decía, bueno, pero entonces siento que fue muy bien logrado continuar por esa línea. Y respecto, bueno, sí, estoy muy a la expectativa de nuestra nueva serie sobre la academia, sobre Starfleet. También estoy a la expectativa esperando las películas de la actriz ganadora del Oscar, Philippa Georgiou. Es que no te las has visto. Bueno, no te quiero decir. Pero ¿qué sabes de eso? Sé La que a película partir ya del se Oscar es estrenó. una agenda muy ocupada. ¿Qué? No, ya se estrenó, Lorena, y te quiero decir una cosa, no es muy chévere. Ay, vaina. ¿Y en dónde se estrenó? En Paramount. ¿Cómo así? Ay, no importa, Sí. no importa, no diga más. Yo Sí. siempre llego a mis series. Sí, es que bueno, para blanco. nuestros oyentes, Lorena siempre se demora porque ella le cuesta llegar porque no se quiere despedir, entonces a veces sí, ajá. Y considero que, de hecho, a nivel de literatura, por ejemplo, de fantasía, que lo he seguido más de cerca, sí he visto en los últimos 10, 15 años un cambio en la concepción, sobre todo los protagonistas. Antes todos los protagonistas eran hombres, niños, jóvenes o adultos eran hombres, y los roles femeninos pues eran de algún tipo secundario, la pareja que no hacía nada, etcétera. Sin embargo, fantasía, o sea, por un extremo a otro, ahorita es bastante complicado encontrar un protagonista hombre, porque por lo general son mujeres, lo cual me parece también muy positivo. Ya es irse al extremo del espectro. Entonces siento que se debe explorar, que Star Trek debe seguir explorando ese papel femenino, y que por ahí va a continuar. Yo creo que, por ejemplo, el personaje de Tilly va a ser muy importante, pese a que uno podría decir, bueno, va a ser una profesora, ¿qué nos puede ofrecer? Pero siento que se le va a sacar jugo al personaje y que se va a seguir explorando como esa nueva visión de la mujer, donde podemos incursionar también de la misma manera como nuestros congéneres masculinos. Y bueno, y espero que no me decepcionen, porque pues estoy muy feliz. Sé que hubo, digamos, un asunto allí complicado en los 2000, 2010, una serie que no caló dentro del público y que generó como rechazo, etcétera, muchas decepciones, y muchos llegaron hasta allí, otros continuaron pues como fiel a la idea y retomaron luego con las películas o el cómic y demás. No quisiera que nos pase lo mismo. yo quiero seguir viendo la grandeza de Discovery, de Lower Decks, y bueno, desde que los creadores de las series continúen en ellas, o al menos estén de cerca en las producciones, considero que podemos tener Star Trek para rato. Y de hecho esos son los informes, ¿no? Porque yo voy y miro a ver qué dicen, cómo va la cosa. Así, Discovery fue un renacer, segundo Trek fue un renacer. Y pues se tienen grandes esperanzas. Yo confío en que podamos seguir aquí felices por muchos más años. Pero yo me cuestiono algo, Julieta. Digamos, nosotros somos una generación, los que tenemos 40, 50, somos una generación, digamos, erudita, diría yo, enfocada en la ciencia, por esos contextos iniciales que tuvimos en la infancia. Más intelectual, digámoslo así. Sí, exacto. Sin embargo, las nuevas generaciones no lo son. Y su visión de mundo y sus gustos son completamente diferentes a los nuestros. Entonces yo creo que es un reto muy grande. Sí. El que tienen los nuevos cineastas y directores, de otra vez, digamos, crear y criar una nueva generación de fans, ¿sabes? Allí me parece que es uno de los retos más grandes. Sí, yo creo que hay que saber cuando combinar. nosotros tengamos 80 y nos muramos, Julieta. O sea, esperemos que no. No, yo creo que es el gran reto que se tiene con todo, con este cambio generacional tan grande que estamos viviendo, con una generación que piensa diferente, ve el mundo de una manera diferente, su cosmovisión está a veces a leguas de la nuestra, de nuestra generación, y por eso se han tenido que hacer en cierta manera compromisos y sacrificios, y quizás una serie como Discovery hace 20, 30 años no hubiese funcionado, pero hoy sí, porque podemos criticarla, podemos odiarla, pero
que es la puerta de entrada para mucha gente joven al universo de Star Trek, y se tienen que hacer series así. Tenemos una serie como Strange New Worlds que tira más hacia la nostalgia, pero también tenemos series como esta, y creo que no es solamente el reto del universo de Star Trek, creo que es el reto que enfrenta Star Wars y todas las grandes franquicias, Star Wars, pero mira que se puede lograr sin irse a los extremos yo creo que hay que tener un equilibrio entre llamar a la nostalgia, traer las cosas que para apelar al público mayor, que de todas maneras tiene más poder adquisitivo, digámoslo así, y apelar a ellos con la nostalgia y todo esto, que el reboot, o traigo el cameo del personaje aquel de los 90, ¿cierto? Y vamos a hablarle a la gente actual, los jóvenes actuales, en un lenguaje cinematográfico que ellos entienden, un poco más de acción, quizás menos discursos, un discurso tan hermosos que eran los discursos de Picard, tan de Shakespeare, pero hoy en día quizás no tienen cabida, pero sin comprometer la esencia de lo que es el universo de Star Trek, es decir, lo que hablábamos ahorita, el seguir hablando de la humanidad, ese toque humanista, filosófico, político, que se puede tener incluso en Lower Decks. Siendo una serie de humor, tuvimos momentos muy reflexivos y momentos donde los personajes se vieron abocados a decisiones éticas, donde tenían que tomar decisiones muy como, wow, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Cómo hago esto? Así fuese en clave de humor. Entonces creo que es como tener ese equilibrio, ¿no? Y ya para terminar, Lorena, mi última pregunta: ¿qué crees que Star Trek aún tiene que ofrecer a las nuevas generaciones, especialmente aquellas que están como empezando a descubrir este universo? Pues bueno, yo creería que actualmente las nuevas generaciones, incluso un poco nosotros, hemos perdido nuestra capacidad de asombro. Todo lo hemos normalizado, pasa cualquier cosa en el mundo, buena o mala, y nos resbala. Sí. De alguna manera siento que hemos perdido la esperanza en un mundo mejor. Cierto. Y en ese sentido creo que Star Trek puede dar respuesta a las dos cosas: capacidad de asombro, o sea, sorpresas en cada capítulo, en los personajes, en las historias, en la tecnología. Siento que cada capítulo es una caja de Pandora. Sí. Y puede pasar cualquier cosa. Entonces, para capacidad de asombro, en el caso de que alguien esté aburrido con la vida, o que tenga de pronto depresión, que no sepa qué hacer con su vida, que esté pasando por un duelo amoroso, cualquier situación humana que digamos te esté jalonando hacia un hoyo profundo a nivel emocional, siento que Star Trek puede darte otras opciones. Y sorprenderte y divertirte en cada capítulo. Sí. Y también se me ha ido la paloma Julieta. Es lo segundo que dije. A mí también. Bueno, aclaremos un momento, Lorena, antes de seguir esto último que dijiste, porque nuestro público no es solamente colombiano. ¿Qué significa eso? Sí, o sea, queremos aclarar que esto significa se me fue el pensamiento, se me escapó la idea, ¿no? Se me olvidó lo que estaba diciendo. Exacto. Aclaremos que es un modismo netamente colombiano, ¿no? Bueno, quedémonos en la capacidad de asombro. La esperanza. Estabas hablando de la esperanza, sí. Ajá. La esperanza, sí. Todos los personajes, como ustedes lo saben, y al que no, adéntrense en este nuevo mundo que les va a encantar. Los personajes muestran la realidad humana, que son sombras y oscuridad. Sombras y luz. Allí, sombras y luz, gracias. Si yo sí decía como eso sonó raro. Sombras y luz. Y entonces es una batalla personal que todos tenemos en nuestros corazones, en nuestro intelecto. Y los personajes y las historias creo que finalmente nos dan un mensaje. Hay un lugar para ti en el mundo. Independiente, normal, exacto, entre comillas normal, entre comillas raro, o sea, hay un lugar para ti en el mundo. Hay otras personas que te pueden acompañar en tu caminar. Y tú puedes amarte con tu luz y tu sombra, que no va a desaparecer. Eso es algo que por ejemplo yo toco mucho con los aprendices en nuestro lugar de trabajo, y es que todos somos sombras y luz, eso no va a cambiar.
Sí. No porque tú seas un adolescente, un joven adulto o los adultos mayores lograron resolver cosas o mejorar en otras, no, realmente durante toda nuestra vida somos sombras y luz y tenemos que aprender a vivir con ello y amarnos en esas circunstancias. Entonces siento que estos personajes logran amarse a sí mismos en su totalidad y que pues es un ejemplo de esperanza para todos nosotros. Sí, es cierto. Bueno, ya hemos llegado al final. Lorena, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer tenerte aquí en el puente de Frecuencia Trek y tener esta charla distendida entre amigas sobre lo relevante, ¿no? Que sigue siendo Star Trek y su visión y su representación acerca de la mujer. A ti, Julieta, mil gracias por la invitación. Me siento muy honrada de que me hayas invitado, de hablar de este tema que me encanta. Como bien lo mencionas, pues es un reconectar, entonces sí. Para mí es muy importante lo que me compartiste, otras historias y demás que he tomado nota. Y bueno, a todos los oyentes, un saludo muy especial y que sigamos disfrutando de este mundo maravilloso de la ciencia ficción. Sí, muchas gracias por escucharnos y pues nos vemos en el próximo viaje intergaláctico. Larga vida y prosperidad. Bitácora de la Capitana, fecha estelar 4183.2. En una galaxia donde el cambio es constante y las normas a veces se escriben en War 9, lo valioso es atreverse a ser quien uno es, porque a fin de cuentas, lo más lógico es cuestionarlo todo. Como Burhan a veces toca romper reglas, como Mariner cuestionarlas y como Tendi demostrar que hay fuerza en lo inesperado y que la amabilidad también puede cambiar la galaxia, porque al final ser uno mismo en medio del caos, eso sí es el verdadero viaje estelar. Computadora, termina registro. Program complete.